Y por último, la pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo es la única que no se autocorrige, como les dije en la jornada 1. Esto es de ensayo. ¿Sí? Y a partir de la versión 3.8 de Moodle, las preguntas de ensayo permiten que el alumno entregue un archivo además. Eso se los digo, porque antes solamente era texto lo que podían entregar los alumnos. A partir de la versión 3.8 se permite entregar archivo también. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo poner, ante el caso visto en clase, ¿cómo lo solucionaría? ¿Sí? ¿Por qué le hago esa pregunta y no le pongo defina o dígame de memoria la RT45 en el caso de los contadores, por ejemplo? ¿Por qué hago ese tipo de preguntas? ¿Por qué? Porque en la virtualidad hay que tratar de evitar todo tipo de preguntas que no sea de razonamiento. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que los alumnos deberían tienen que hacer exámenes como si fuera una carpeta abierta. Los alumnos tienen que aplicar los conocimientos en un caso práctico o en algo según sus propios conocimientos, o sea, aplicarlo de forma personal. Si una pregunta de ensayo la usan para defíname el sistema presidencialista, digamos, yendo a, no sé, ética ciudadana, calculo que darán esas cosas, entonces no tiene ningún sentido, porque yo busco en Google sistema presidencialista, lo copio, lo pego y vamos yendo. Ahora, si lo hacen definir con sus palabras, resaltando con negrita los términos importantes, por ejemplo, o cosas por el estilo, les va a servir muchísimo, porque no van a haber dos alumnos iguales. Y si llegan a haber dos alumnos iguales que resaltaron exactamente las mismas palabras, escribieron con los mismos términos, etc., hay grandes posibilidades de que se hayan copiado. Entonces pueden charlar, pueden mandarle algún WhatsApp a los alumnos y decirle, estás desaprobado, o cualquier cosa por el estilo. Entonces, en este caso, según lo visto en clase, ¿cómo lo solucionaría? Qué sé yo, no sé, un ejemplo. Y después, en las opciones de respuesta, tenemos formato de la respuesta, el editor HTML, o sea, para que puedan poner negrita, cursiva, todo lo que ustedes tienen en el formato de HTML, texto sin formato, tipografía monoespaciada, HTML con selector de archivos, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver qué quieren hacer, ¿sí? Si quieren HTML con selector de archivos, si quieren HTML, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Generalmente, si van a hacer, por ejemplo, un formato, una respuesta, una pregunta de ensayo, que por ejemplo quieren que el alumno escriba y que inserte alguna imagen en lo que están escribiendo, tienen que poner HTML con selector de archivos. Si no, va a pasar como una profesora de inglés de esta mañana, que nos recibimos un mail en Facultad de Ciencias Económicas, que los alumnos no habían podido incrustar una imagen en una pregunta de ensayo que habían hecho, ¿sí? ¿Y eso por qué era? Porque no tenían el HTML con selector de archivos, tenían HTML solo, entonces podían escribir texto nada más, y ponerle negrita, cambiarle de color, todo lo que quieran, pero no podían seleccionar una imagen, ¿sí? Entonces, depende de lo que ustedes quieran hacer, es el tipo de formato que ustedes deberían elegir, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a dejar el HTML solo. Después dice, requerir texto. Requiere que el estudiante introduzca texto o si el texto es opcional. Ustedes eligen, porque a lo mejor el texto es opcional. Ustedes quieren que suba un archivo adjunto nada más. Entonces lo dejan como opcional. No hace falta que el alumno escriba algo, ¿sí? Eso dependerá de ustedes. En el tamaño de la caja de entrada, acá le pueden decir, bueno, qué tan alto va a ser el espacio, qué tan grande va a ser el espacio para que el alumno redacte, ¿sí? Si lo quieren asustar mucho, como que la respuesta es muy grande, le ponen 40 líneas, por más de que sea la respuesta en Mendoza hace mucho calor, ¿sí? Le ponen mucho, entonces el alumno va a decir, tengo que escribir muchísimo, y a lo mejor son 3 o 4 palabras. Eso es para los profesores tramposos como yo, que les gusta jugar un poco con los alumnos. Si no, pueden elegir ustedes lo que ustedes quieran. Permitir archivos adjuntos, pueden poner de 1 a sin límite, generalmente es 1, y adjunto archivos requeridos, acá le pueden poner si es opcional o qué cantidad de archivos adjuntos es obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 1, le va a requerir 1, pero por ejemplo yo podría decir que va a aceptar 3 archivos adjuntos, pero que uno solo es obligatorio, los otros 2 no son obligatorios, ¿sí? Supongamos, eso depende de cada cosa. Y los tipos de archivos aceptados, acá pueden elegir si quieren
como vimos en esto no lo veo porque esto lo vimos en el nivel 1, acá ustedes pueden elegir qué tipo de archivos aceptar. Si solamente quieren aceptar, no sé, archivos de imagen, pueden seleccionar archivos de imagen, le ponen guardar y ahí solamente va a aceptar archivos de imagen. Si quieren insertar un Word, por ejemplo, no va a poder. Tiene que ser siempre un solo archivo de imagen, ¿sí? Por ejemplo. Yo en este caso lo voy a dejar sin seleccionar nada. Luego, plantilla de respuesta. La plantilla de respuesta es si nosotros le queremos dejar algo escrito al alumno o dado al alumno para que responda, ¿sí? Eso está bueno cuando quieren hacer, por ejemplo, cuadros de doble entrada. Entonces ustedes pueden decir, bueno, generame una tabla y poneme, por ejemplo, acá, no sé, nombre del feriado, explicación. Y yo acá le pongo, no sé, 9 de julio y 25 de mayo. 25 de mayo. ¿Sí? Entonces quiero dejarle eso hecho al alumno para que el alumno se meta acá en el medio y escriba lo que quiera sobre el nombre del feriado y la explicación que quiera dar. ¿Sí? Información para el evaluador. La información para el evaluador es solamente para evaluadores, es decir, para los profesores. ¿Qué quiero hacer con esto? Acá yo puedo escribirle, supongamos que tenemos muchos profesores que corrigen este tipo de preguntas. Como les dije, la pregunta de ensayo se corrige manualmente, sí o sí. Entonces, yo quiero dejarle información a mis colegas de cómo corregir este examen, ¿sí? Entonces, decir, no sé, ponerle más puntos a la explicación que al nombre del feriado. La proporción debería ser 60-40. Supongamos, ¿sí? Es una explicación. Ahí ustedes pueden escribir todo lo que quieran, ponerle imagen, ponerle lo que sea. Guardar cambios y seguir editando. Para ver la vista previa, yo voy a abrir la vista previa acá. Y esto es lo que le muestra al alumno, ¿sí? El alumno le muestra la pregunta, le muestra lo que yo le escribí. Pueden no escribirle nada si quieren, pero yo le puse una base y les da para seleccionar un archivo, ¿sí? Le dice número máximo de archivos 3, ¿sí? Y pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces pueden, no sé, escribir acá, escriben lo que quieran. También pueden borrar todo lo que el profesor hizo, lo pueden borrar tranquilamente y empezar de cero, ¿sí? Generalmente no lo hacen porque lógicamente sería como un suicidio, pero pueden hacerlo. Entonces yo puedo subir, no sé, Ricardo Ford para entregar algo y le pongo enviar y terminar, ¿sí? Salir y listo, ya entregué. Ahora el profesor tiene que corregir eso, ¿sí? Y ponerme un puntaje, ¿ok? Y hasta acá he llegado.